Hola, soy Azabache. No es normal que Venezuela viva en tiranía más de 21 años. De alguna manera, comienzan a surgir nuevos actores y movimientos políticos. Uno de los más destacados es Repúblicos. En Venezuela siempre nos han hecho elegir entre alternativas similares con diferente nombre. Lo peor es haber quedado sometidos bajo una tiranía castrochavista madurista. Mientras no existan alternativas distintas, nunca tendremos un verdadero cambio. Lo siguiente seguramente sería un estado transitorio que siente las bases para reconstruir una nueva república. Rebelión ciudadana, ruptura con la tiranía, formación política, libertad de opinión, equilibrio y división de poderes, estado mínimo, imperio de la ley, son ejes fundamentales del movimiento Repúblicos. Esta vez conectamos con el abogado venezolano Humberto González, máster en negociación, conflicto y pacificación de la Universidad Estatal de California, autor de varios libros, quien junto a Alberto Franceschi y el doctor Wilfredo Bello forman parte del movimiento Repúblicos. Síguelo en las redes sociales como @HumbertoTweets. Te invito a colaborar para generar estos contenidos y continuar difundiendo e integrando a nuestra comunidad en donde quiera que se encuentre. Puedes hacerlo a través de PayPal y Mercado Pago. Toda la información en la descripción del video. Suscríbete a Plomovisión, 24 horas de opinión y a Azabache Online. Activa las notificaciones, comenta y comparte. Sígueme en las redes sociales como @Azabache Online. Bueno, y ya entramos en conexión con nuestro invitado Humberto González, guerrero de luz, repúblico, que te quiero mucho, de verdad que te agradezco el tiempo que me das para consultarte un montón de cosas. Y quiero comenzar nada más dándote la bienvenida y dándote las gracias por estar aquí, mi amor. Excelente, estoy muy contento de conversar contigo, Azabache, y bueno, espero que esta sea una nueva oportunidad para poder pues, tocar los temas que nos interesan sobre Venezuela y las cosas que están pasando, claro. Mira, Humberto, vamos a empezar, digo yo, desde el principio, porque hay mucha gente que no sabe qué es una república, cómo es vivir en un país republicano. Y después vamos a hablar de cómo es el movimiento Repúblicos. Mira, es importante lo que preguntas porque a veces hay mucha ignorancia de buena fe. Hay un desconocimiento se usa de manera indistinta la expresión gobierno, Estado, república, nación, patria. Cuando, por ejemplo, un país como Venezuela se define constitucionalmente como una república, se está usando la expresión república en un contexto más que todo como nación, ¿no? Y hay un Estado que representa a esa nación. Cuando nosotros los repúblicos hablamos de la república, lo hacemos inspirados en la idea de república que tenían los griegos como sistema político, por oposición a la democracia. Entonces, cuando uno dice estas cosas, la gente se alarma porque dice, bueno, entonces la democracia pues es, digamos, el sistema donde la gente participa. Lo que pasa es que la democracia, según el entendimiento que tenían los griegos, se asimilaba a la demagogia. Se ha demostrado que no porque sea una decisión de la mayoría, las decisiones de la mayoría a veces son equivocadas. Entonces, a veces esas decisiones de la muchedumbre degeneran en una tiranía, degeneran en una demagogia, un sistema corrupto donde la gente realmente no se beneficia de esto. Nosotros proponemos, por el contrario, una república que en estricto sentido, desde el punto de vista teórico, se puede definir como una dictadura de la ley, donde el individuo se somete no a la voluntad del Estado, sino a la voluntad de la ley que la misma sociedad se ha dado a sí misma. Y de esa manera, por ejemplo, con un diseño que le permita a los ciudadanos participar, donde, por ejemplo, los partidos políticos no sean la alcabala, no sean los que toman la decisión en nombre de otros intereses que nunca son los de los ciudadanos. Entonces, para nosotros lo importante es que haya una participación directa del ciudadano en la actividad política. Por eso, cuando nosotros nos definimos como repúblicos y no republicanos, el republicano es alguien que apoya la república. El repúblico es un ciudadano que se prepara, que estudia para ejercer la república, para ser parte de la república. Y desde esa perspectiva, nosotros, todos los ciudadanos, debemos prepararnos para ser parte de la república
y para participar en ese ejercicio del poder, que sean, por ejemplo, los ciudadanos, no los partidos, que sean elecciones donde se participe de manera directa. Un sistema, por ejemplo, quizás el mejor ejemplo de un sistema republicano sería la República de los Estados Unidos de Norteamérica, donde curiosamente no es el voto popular, no es la mayoría popular la que elige el presidente. Es un sistema que ha sido muy criticado porque es un colegio electoral. Es, si se quiere, en estricto sentido, una aristocracia política, pero una aristocracia política que permite que la integridad de ese sistema político y de esa nación se mantenga, porque eso debe representar los intereses de toda la nación, no los intereses ni siquiera de la mayoría. Entonces, en ese sentido, nosotros proponemos que a partir de la crisis que hay en Venezuela, se comience a pensar en un sistema político de república, por oposición al estado de partidos que es lo que hemos tenido hasta ahora. Y te pregunto, ¿alguna vez Venezuela fue república? Mira, desde el punto de vista como nación política, Venezuela, por supuesto, constitucionalmente se ha definido como la república, es lo que conocemos como la República de Venezuela. Ahora, claro, pero queda el nombre nada más, porque de república... Pero no hemos tenido, lo último que hubo antes de Chávez era un sistema de democracia, una democracia de partidos. Y a esa democracia de partidos que se llamó, desde el punto de vista de la teoría política, democracia representativa, porque era, en teoría, eran los partidos, se organizan y representan a los ciudadanos. Por eso se habla de democracia representativa. Pero cuando esa democracia, ese modelo político entra en crisis porque no podía resolver los problemas, como en muchas partes del mundo no los ha podido resolver. Entonces se comienza a cambiar y desde un punto de vista retórico se habla de una democracia participativa. Pero claro, la democracia participativa era mantener el mismo modelo político de los partidos, pero la gente decía, bueno, entonces el problema hay que resolverlo con más democracia, que haya democracia interna en los partidos. El que haya más elecciones no termina en realidad por resolver los problemas. Lo que se requiere es de un sistema político que sea fuerte, que sea eficiente, donde haya, por supuesto, la participación de los ciudadanos y donde efectivamente haya un equilibrio, una separación absoluta de poder. Ese es el otro componente importantísimo en la República, que tiene que haber una separación absoluta de poder. En Venezuela nunca ha existido porque todos sabemos que antes de Chávez y después de Chávez fue peor. El presidente o el que controla las Fuerzas Armadas, pues es la persona que tiene el control por encima de, bueno, el Poder Judicial, es el que nombra a los jueces, el Congreso, por ejemplo, como ocurre ahora y ocurrió antes de Chávez, era un Congreso complaciente con el presidente. Nunca hubo esa real independencia de poderes y esa independencia de poderes es importante para que haya pesos y contrapesos y evitar justamente a lo que hemos caído hoy, que es la tiranía absoluta, que es el gobierno prácticamente de una persona o de la minoría en desprecio y abusando de la mayoría de la gente, ¿no? Eso es lo que tenemos ahorita. Así es, y le quiero decir a todos los que se están conectando, una vez más, que en Venezuela no existe la democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia, y ese juego de elecciones muy claramente se ve como un maquillaje que le quiere dar la tiranía a Venezuela, vendiéndole al mundo democracia y vendiéndole al venezolano una esperanza que no existe. Entonces, eso hay que gritarlo al mundo muchas veces y hay que repetirlo porque yo siempre digo que estos tiranos son expertos en la propaganda política y todo lo manejan, lo manipulan, salen demasiadas informaciones que lo que te hacen es desenfocar de lo importante para enfocarte en lo frívolo y irrelevante, confunden a la población, es una maquinaria de desinformación, vamos a decirlo así. Mira, nace Repúblico. ¿Cómo nace Repúblicos? Cuéntame de Repúblicos, del movimiento que está de verdad calando entre los venezolanos. Mira, el movimiento Repúblicos como idea nace hace muchos años con las posiciones, a raíz de las posiciones que comenzó a asumir públicamente Alberto Franceschi, que es la persona que, vamos a decir, nos ha convocado a todos y nosotros hemos aceptado esa convocatoria, esa invitación. Luego, producto de nuestro interés en entender los temas de la política
y buscar una propuesta que le sirva a Venezuela, nosotros tomando pues ideas de pensadores españoles, como el caso de Antonio García Trevijano, como el caso del filósofo Gustavo Bueno, nosotros comenzamos un poco a hacer una elaboración teórica. Se define ese término, como lo explicaba anteriormente, de repúblicos, como las personas que se preparan, que toman en serio este asunto de ser parte del Estado, de estudiar la política. Y esto no quiere decir que es solamente para los profesionales, esto quiere decir que todos tenemos que ser parte de ese proceso de estudiar la política. No, la política es algo sumamente importante y delicado en una sociedad para dejarla en manos simplemente de políticos profesionales. Necesitamos miles y millones de venezolanos que viven de su trabajo y que hasta ahora no han sido partícipes de la política para que se involucren en la política. No necesariamente para ser parte de los partidos, que es lo que ha degenerado en toda esta corrupción y en este clientelismo, pero sí para participar en lo que es el diseño y el ejercicio del poder desde el punto de vista del Estado. Para nosotros es un proceso que orgánicamente se inició hace prácticamente 2 años. Hay un conjunto, digamos, de ideas que giran en torno a esto que estamos proponiendo para Venezuela. Y en los últimos meses, pues tomamos la decisión justamente no de crear un partido político, porque pensamos que en este momento no es lo que necesita Venezuela. Además, porque la configuración de un partido político, como se les conoce, crea inmediatamente la expectativa de una clientela, de que vamos a traficar algún tipo de preventa, de que alguien que se acerca al partido y es miembro del partido automáticamente tiene el derecho a algún privilegio. Y lo que queremos es justamente combatir los privilegios. Lo que queremos es justamente que no hayan esas alcabalas donde antes había la dictadura de varios partidos, ahora tenemos la dictadura de un solo partido, que es el partido chavista. Por eso nosotros no es que estamos promoviendo un sistema político que niegue la existencia del partido, porque un partido puede salir al calor de una causa regional, de una ideología, pero el papel protagónico debe tenerlo decisivamente el ciudadano. Y esa es la bandera quizás más importante para nosotros, porque vemos que hay una oportunidad en este momento de replantearnos lo que hemos sido como nación, de replantearnos todo el tema político a partir de unas coordenadas diferentes. Yo creo que en ese sentido la tragedia que estamos viviendo en Venezuela puede ser vista como una oportunidad y por eso pues nosotros hemos tomado este interés en hacer las propuestas. A veces son propuestas que son atacadas y nosotros lo entendemos porque no estamos buscando ser políticamente correctos o el aplauso de la gente. Si nosotros hacemos política para complacer a la gente, entonces vamos a terminar degenerando lo que es la función política. El papel nuestro, quizás lo más importante es enfocarnos en educar políticamente a la gente y en educarnos al calor de las ideas, ¿no? No simplemente hacer una política de populismo y de complacencia. Sí, yo comparto lo que dices y yo creo que, y lo he dicho varias veces, que es el momento del empoderamiento ciudadano. Yo creo que el ciudadano hoy tiene un rol muy importante porque ya está demostrado que los políticos en Venezuela, o por lo menos la gran mayoría de ellos, eh, han sido parte del régimen y eso ha sido una gran desilusión para el venezolano que le ha sembrado una desesperanza terrible. Entonces, yo creo que es momento de que el ciudadano se preocupe en saber, en informarse, en buscar a la gente capacitada. Y eso es una de las razones por qué tengo este espacio, Humberto, porque hay que llevarle conocimiento a la gente. Yo comparto totalmente lo que dices, pienso que en Venezuela está destruido todo el sistema que conocíamos, no existe, y que para poder pensar en una nueva democracia, en una nueva república, hay que barrer la casa, hay que limpiarla, y cuando digo limpiarla, no digo solamente de la organización criminal que está en el poder, sino también gran parte de los opositores o pseudo opositores que han sido funcionales al régimen, porque ahora tenemos una tiranía roja y una tiranía azul. Todos trabajan para el mismo equipo, porque la corrupción y la impunidad ha socavado las líneas opositoras. Entonces, a mí me parece una excelente alternativa a repúblicos. Y claro, eso que tú dices también tiene un origen histórico y político. Nosotros siempre hemos planteado la necesidad de desconocer la Constitución chavista del año 99.
Total. No es, digamos, por un antojo, no es porque, digamos, nosotros queremos plantear la situación en términos extremos, sino que es que en realidad lo que se aprobó en el año 99, si vemos el contexto, estamos hablando de una constitución que prácticamente es la que pone las bases para destruir la República y la nación venezolana, por una parte. Por la otra, no se puede desconocer, inclusive quienes defienden esa constitución admiten que prácticamente no votó ni el 30% de la población, entonces, de la población electoral. Entonces, claro, nosotros tenemos que comenzar a atacar las causas de este problema. No podemos caer en la trampa de pensar de que acá estamos frente a un simple cambio de gobierno, que esto simplemente se resuelve sacando a Nicolás Maduro y a esta cúpula chavista, y entonces un cambio de gobierno con ese mismo régimen jurídico y político nos va a llevar hacia una situación diferente, porque simplemente lo que vamos es a continuar, cuando tú hablas de esa tiranía azul, es la falsa oposición, es la gente que ellos, por eso el planteamiento de ellos de manera muy cuidadosa pasa por respetar esta constitución, porque ellos quieren heredar el Estado chavista, sacar a esta gente y entonces ellos tener esos privilegios y manejar un Estado, yo imagino, para raspar la olla, porque en realidad Venezuela está en un estado de deterioro y de desmantelamiento que es brutal. Entonces, ellos quisieran pues ponerle la mano a ese modelo de Estado chavista. Por eso, de manera muy habilidosa, la falsa oposición evita hablar en términos de confrontar. Ellos hablan de, por ejemplo, una transición. Ahora, ¿qué es una transición? Una transición es un cambio que no es tal cambio, sino es respetar el antiguo régimen político para ir a un nuevo gobierno donde esa estructura se mantiene, donde el Estado chavista se mantiene con sus mafias políticas, militares, financieras, y entonces ellos pretenden pues ser la cabeza de ese nuevo gobierno. Nosotros planteamos frente a esa tesis de la transición la ruptura política, que significa romper con el Estado chavista para hacer una nueva construcción de un nuevo Estado. Pasando, por supuesto, por la necesaria desconocimiento de esa constitución, porque es una constitución que prácticamente ha desdibujado a Venezuela, una constitución que desnaturaliza el papel de las Fuerzas Armadas, que destruye toda la forma de poder político para disolver el poder, y eso es lo que vemos hoy. Vemos un país que prácticamente las fronteras están desprotegidas, es un país, como tú lo has definido, sin instituciones, no hay Estado de Derecho, no hay justicia, no solamente todo lo que es lo que nosotros llamamos la capa cortical y la capa conjuntiva, que es la estructura política del Estado. También lo que es la capa basal, que es el territorio, ha sido completamente vulnerado. Es posible que en los próximos meses Venezuela, bajo el chavismo, pierda esa parte importante del territorio Esequibo, con la complicidad y la complacencia de unas Fuerzas Armadas que han sido indiferentes frente a esto, pero también producto de un reconocimiento público que le hizo Chávez a Guyana. Entonces, estas son cosas que la única manera de resolverlas es por la vía de un acto de fuerza, porque no hay elecciones que resuelvan esto. Esto no se va a resolver en unas elecciones. No. Tenemos que ir a una vía de fuerza, posiblemente una intervención militar internacional encabezada por los Estados Unidos, que nos permitan sacar a esta gente y entonces sí sentar las bases de un nuevo gobierno que se establezca sobre una base de ley, de orden, y entonces sí comenzar a reconstruir las nuevas bases de ese nuevo Estado venezolano. Así es. Yo quiero aprovechar antes que se me olvide mandarle un beso a Alberto Franceschi, que la verdad quiero tenerte, así que si ves esta entrevista, ya sabes que quiero tenerte, así que pongámonos de acuerdo. Lo quiero mucho, Alberto. Hay mucho que aprenderle, mucho conocimiento también que tiene. Bueno, quería ver tu visión sobre lo que está pasando en Venezuela, pero vamos a empezar de afuera hacia adentro, a nivel global, después vamos a pasar por la parte regional y después nos vamos a quedar en Venezuela. Quiero ver tus diferentes ópticas, Humberto. Sí, bueno, en este momento a nivel global hay una batalla que es brutal. Sí. Prácticamente hay toda una confrontación entre una posición ideológica globalista. En esta posición globalista que se expresa en ideas que lo que buscan es disolver la idea del Estado nacional o del Estado-nación. Por eso el globalismo siempre busca la manera de reventar el sistema político desde adentro.
¿Qué es esto? Bueno, lo que hemos visto en Venezuela. Llegar al poder por la vía del voto popular, de los mecanismos legales, jurídicos, constitucionales, pero luego comenzar a desmontar desde adentro, implosionar ese sistema político. Fue lo que hizo Chávez. Es un proceso que les tomó 20 años, pero el resultado es Venezuela. Si alguien se pregunta, bueno, ¿a dónde podría conducir, digamos, la influencia de esta ideología globalista? Bueno, Venezuela es el mejor resultado, donde hay un país que prácticamente, a la luz de cualquier solución democrática, jurídico, convencional, es prácticamente irrecuperable. Ahora, en esa lucha hay una serie de aliados, por ejemplo, la izquierda política ha comenzado en tratar de llegar al poder, se ha comenzado a desdibujar, y entonces una izquierda que es absolutamente indefinida, porque se convierte en una izquierda que aboga por unos derechos colectivos difusos, por unos supuestos derechos raciales, derechos, se convierten en portavoces de esa ideología de género y de ese relativismo ideológico, donde es decir, bueno, todos somos iguales. No, no es cierto que todos somos iguales. Pues se defiende una igualdad frente a la ley, pero se debe reconocer la diferencia, porque hay una diversidad que es natural. Entonces, esa ideología globalista busca la manera de destruir el concepto, por ejemplo, de familia nuclear, ¿no? De ver como algo normal el aborto como política de Estado, por ejemplo. Es un tema que seguramente no lo vamos a hablar hoy, pero que a mí me encantaría hablarlo contigo, porque el tema del aborto no es simplemente que uno diga, mira, primero hay que proteger la vida. Entonces, por vía de excepción, bueno, hay circunstancias que, vamos a decir, por ejemplo, el derecho penal podría establecer una serie de excepciones, ¿verdad? Claro. Una persona que ha sido víctima de una violación, bueno, habría que considerar, ¿verdad? Si es pertinente, ¿verdad? Que esa persona tenga un recurso legal para evitar ese embarazo, ese nacimiento no deseado. Pero no puede ser una política de Estado decir, no, está bien que vamos a promover el aborto como algo permanente, porque eso sencillamente va en contra de la esencia misma de esa sociedad política, de esa sociedad humana. Entonces, frente a esa política globalista que lo que quiere es someter a los países, someter a los estados, es lo que está ocurriendo en España, es lo que está ocurriendo también en Estados Unidos, donde comienzan, por ejemplo, ya pasó en Venezuela, destruir la historia, destruir los símbolos, buscar la manera de destruir la identidad. Entonces, en lugar de una identidad de nación venezolana, de nación histórica venezolana, se nos quiere meter de contrabando una ideología indigenista que prácticamente quiere justificar regresarnos a la época de las cavernas, a vivir en Guayuco. Y eso no puede ser. Frente a esto está, digamos, la otra opción, que es la opción que nosotros identificamos como la opción patriota, que es la defensa justamente de los valores, la defensa de la familia. Es una posición, en algunos casos adquiere, toma expresiones de movimientos políticos de derecha que se inspiran en ideas nacionalistas. Nosotros tampoco queremos caer en esa simplificación del debate de una izquierda y una derecha. Hay un conjunto de ideas que son fundamentales. La defensa de la vida, por ejemplo, el derecho a la vida, la defensa de la propiedad privada, son ideas ejes, por lo menos para nosotros como república. Y nosotros, pues, volviendo a tu pregunta, vemos todo este debate internacional que hay, lo que está pasando en Estados Unidos y en Europa, en el contexto de esa confrontación y en el contexto de lo que nosotros entendemos como una dialéctica de imperios. Hay un reacomodo mundial y en ese reacomodo, por supuesto, hay fuerzas, digamos, desde el punto de vista financiero, económico, que tratan de imponerse por esa vía. Y por supuesto, nosotros pues somos parte de esa dialéctica, no podemos ser indiferentes. En ese sentido, nosotros vemos que es muy importante defender esos valores, defender la idea del Estado Nacional, por supuesto, y defender esa noción, por ejemplo, de una propiedad privada, de una familia nuclear donde hay un papá, una mamá, hay unos hijos, la identidad nacional, la historia, el estudio de la historia, mantener pues toda esta serie de elementos que son los que le dan consistencia a una nación política, por oposición pues a toda esta fabricación que se ha querido hacer prácticamente, que nos quiere llevar a un desconocimiento de la propia historia pues de cada país. Entonces, por supuesto, eso se va expresando en cada realidad territorial,
pero sí estamos en una confrontación en la cual no podemos ser indiferentes definitivamente. Sí, te juro que miro con mucha preocupación lo de Estados Unidos, porque a nosotros los venezolanos nos afecta y nos va a afectar quien tome el poder en Estados Unidos. Nosotros quisiéramos realmente que hubiese una coalición internacional de países y gobernantes amantes de la libertad, que luchen porque no se siga desplegando, no sé cómo decirlo, expandiéndose el socialismo del siglo XXI por toda la región, porque se está expandiendo desde México hasta la Patagonia. Entonces, yo veo con mucha preocupación lo que está pasando en Estados Unidos y me siento impotente porque vemos que el monstruo es muy grande. Yo quiero saber tu mirada hacia la región, Humberto. Mira, yo lo veo igual porque veo, por ejemplo, con preocupación cómo la élite política e intelectual norteamericana no entiende la gravedad del problema que tienen. Es sumamente grave cuando comienzan a tumbar no solamente las estatuas de Cristóbal Colón, sino por ahí comienzan, entonces ahora son las estatuas de Roosevelt, las de Washington. Hay un interés realmente en destruir los símbolos que le dan sentido a la nación americana. Pero lo más grave es cuando uno ve que los medios de comunicación, las grandes cadenas corporativas de medios de comunicación, se hacen eco de una versión absolutamente tendenciosa e ideológica. Y entonces, claro, todo lo que es, hace unos días ocurrió un incidente donde una persona de raza negra, pues mata a otro en el contexto de una de estas protestas. Entonces, de manera muy conveniente, los medios de comunicación obviaron el detalle de la raza de esta persona. O sea, para no establecer algún paralelismo con lo que está haciendo, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter. Claro. Es lo que está haciendo el New York Times. Todos los días una cascada de noticias, no de noticias, vamos a decir, de fake news, tratando, como muchos de ellos lo han dicho, que hay gente como Nancy Pelosi que dice, bueno, sacar a Donald Trump de la presidencia justifica inclusive destruir el país. Bueno, hay que destruir el país. Y mucha gente está embarcada en eso. Es muy lamentable porque hay personas que no se dan cuenta. Yo sí creo que la gente está viendo cada día con más nitidez esa confrontación. Sin duda hay una razón por la cual Donald Trump tiene todavía un apoyo importante en la sociedad norteamericana, porque justamente representa es esa confrontación con las ideas globalistas. Y yo lo puedo decir porque tampoco, digamos, yo estoy para rendirle tributo a alguna posición política interna en los Estados Unidos, pero yo creo que la posición de Donald Trump en bastante sentido es muy similar a la de Vladimir Putin en Rusia, en el sentido de buscar una conformación que sea más nacionalista, más patriótica en defensa del Estado para proteger a la nación. Y yo creo que no es casual que se trate de acusar a Trump de ser un presunto espía de Rusia o de que él está siendo manipulado por Putin, porque es que en realidad el enemigo, desde el punto de vista geopolítico, que debe tener cuidado Estados Unidos es China, no es Rusia. Pero acá, de manera tendenciosa, los medios de comunicación y los analistas políticos dicen, no es China, es Rusia. Y yo creo que es una fabricación, porque en realidad yo creo que Estados Unidos puede explorar, hay más, desde el punto de vista de la geopolítica y de la política internacional, hay más áreas de entendimiento entre Estados Unidos y Rusia que entre Estados Unidos y China. Entonces yo creo que ese es un tema que los norteamericanos tienen que planteárselo sin ningún tipo de complejo. Yo sé que, por ejemplo, en el caso nuestro en Venezuela es un tema también sensible porque no se puede ocultar que los rusos, Putin ha sido instrumental para ayudar al régimen de Maduro, pero hay que entender las definiciones fundamentales en la política. Los estados no tienen amigos, tienen intereses. Cuando la situación política cambie, si Estados Unidos se involucra de una manera más decisiva, yo estoy seguro que eso va a influir en la política que tiene Rusia frente a Venezuela, que de hecho ya está ocurriendo. Por eso los informes que están saliendo, que no pueden ser desmentidos, ahora no son los rusos ni los chinos, ahora son los iraníes, porque Rusia y China se están retirando, se están replegando. Bueno, Rusia se mantiene todavía como un proveedor confiable para Venezuela de material militar, material bélico.
pero en realidad todo este trabajo que estaban haciendo los rusos lo están asumiendo los iraníes. Entonces esto un poco para significar que no podemos plantearnos los venezolanos el tema de Rusia con complejo, ¿no? Sino entender que es parte de un juego geopolítico, y yo estoy seguro que en esta dialéctica de imperios, una vez que esta situación se defina, Rusia va a entender que tiene que hablar con Estados Unidos el tema de Venezuela, y seguramente es como va a ocurrir, ¿no? ¿Y qué tiene que ver el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, en todo lo que está pasando en la región? ¿Tienen el financiamiento de todo esto? ¿Qué piensas, Humberto? Pero no me lo digas ahora, no me lo digas ahora, porque nos vamos a cambiar de plataforma e invito a todos los que nos están siguiendo, conectados con esta excelente entrevista con Humberto González, que me sigan a @sabachonline, donde continuaremos la segunda parte de esta entrevista. Muchas gracias por mirar. Te invito a ver la segunda parte de esta entrevista por @sabachonline.